Alrededor del año 650 después de Cristo, la ciudad más grande del hemisferio occidental ardió. Pero no la quemaron los enemigos, no la destruyó ningún ejército invasor, no cayó ningún rayo desde el cielo, la quemaron sus propios habitantes. 100.000 personas que durante generaciones habían levantado pirámides capaces de eclipsar a las de Egipto, que habían trazado avenidas con precisión astronómica, que habían sostenido con sus manos el sistema más sofisticado de su era, decidieron en un momento convertir todo eso en ceniza. Y lo más perturbador que revelan los arqueólogos hoy no es el incendio en sí, sino su precisión. Únicamente ardieron los palacios y los templos de los poderosos, mientras las casas del pueblo quedaron intactas. Esto no fue una catástrofe, fue un mensaje. Esta es la historia de Teotihuacán, y lo que esas cenizas nos dicen sobre el poder y su límite es tan vigente hoy como lo fue hace 1400 años. Hay algo que los arqueólogos no esperaban encontrar cuando comenzaron a excavar sistemáticamente los edificios centrales de Teotihuacán a mediados del siglo XX. Una capa de ceniza densa, uniforme y perfectamente concentrada sobre los palacios, los templos y los complejos administrativos del corazón de la ciudad. No era el rastro aleatorio de un incendio accidental ni el patrón irregular que dejaría un ataque externo. Era algo mucho más inquietante, algo que tardó décadas en ser comprendido en su totalidad. Era evidencia de una destrucción deliberada, metódica y selectiva, ejecutada con una intención que todavía hoy provoca debate entre los especialistas más serios del mundo. Teotihuacán, ubicada en el altiplano central de lo que hoy es México, a unos 48 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, fue durante casi 6 siglos la ciudad más grande y poderosa del hemisferio occidental. En su apogeo, entre los años 200 y 600 después de Cristo, albergaba una población estimada entre 80.000 y 125.000 habitantes, una cifra que habría resultado difícil de imaginar para cualquier observador contemporáneo de Europa o Asia que no fuera Roma o Constantinopla. Sus calles eran anchas y trazadas con una precisión geométrica que desafía la lógica de una civilización que, según los parámetros convencionales, no debería haber tenido esa capacidad técnica. Su influencia comercial, religiosa y política se extendía desde el norte de México hasta Guatemala, desde la costa del Golfo hasta el Pacífico, tejiendo una red de intercambio cultural que conectaba docenas de pueblos distintos bajo la sombra simbólica de sus pirámides. Y sin embargo, alrededor del año 650 después de Cristo, esa ciudad comenzó a morir. No fue una muerte lenta provocada por el olvido ni por la simple decadencia. Fue una muerte violenta, inducida desde adentro, como si la propia ciudad hubiera decidido terminar con su existencia de la única manera que conocía, a través del fuego sagrado que durante siglos había alimentado a sus dioses. Los primeros en documentar de manera sistemática los rastros del incendio fueron los arqueólogos mexicanos René Millón y Sigvald Linné, cuyos trabajos en las décadas de 1950 y 1960 comenzaron a revelar la verdadera naturaleza de la destrucción. Lo que descubrieron era desconcertante en su especificidad. El palacio de Quetzalpapalotl, residencia y centro ceremonial de la élite, había sido quemado con una intensidad extraordinaria. Sus columnas pintadas y sus murales de obsidiana calcinados hasta quedar irreconocibles. El Palacio de los Jaguares, igualmente. Los grandes templos a lo largo de la Calzada de los Muertos mostraban señales inequívocas de fuego intencional, marcas de quema en las bases, acumulación de ceniza en los umbrales, evidencia de que el fuego había sido iniciado en múltiples puntos de manera simultánea o coordinada. Pero lo que verdaderamente transformó la interpretación de estos hallazgos fue lo que no estaba quemado. Los barrios residenciales donde vivía la gente común, los llamados conjuntos departamentales que albergaban a artesanos, comerciantes, agricultores y trabajadores de toda clase, estaban prácticamente intactos. Las unidades habitacionales de Teopancasco, de La Ventilla, de Xolalpán, todas muestran signos de abandono gradual, pero no de destrucción violenta. En otras palabras, quienquiera que prendió ese fuego no quería destruir la ciudad entera. Quería destruir a quienes la gobernaban. Esta distinción
aparentemente técnica, tiene implicaciones enormes para nuestra comprensión de lo que ocurrió. No estamos hablando de una invasión extranjera que arrasa todo a su paso, porque un ejército invasor no distingue entre palacios y viviendas con esa precisión. No estamos hablando de un incendio accidental propagado por el viento, porque el viento no respeta las jerarquías sociales. Estamos hablando casi con certeza de una acción organizada, conscientemente dirigida contra los símbolos del poder, contra los edificios que representaban la autoridad de una élite que, por razones que iremos descubriendo a lo largo de esta historia, había llevado a su propia población al límite de lo tolerable. Si esta historia te está atrapando desde el primer minuto, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal y actives las notificaciones, porque cada semana traemos historias como esta, historias que la historia oficial no siempre cuenta con toda su profundidad y su complejidad. Este canal existe para los que quieren entender el mundo a través de sus momentos más oscuros y más fascinantes. La pregunta que quedará resonando a lo largo de toda esta historia es simple pero devastadora. ¿Cómo llega una civilización al punto en que sus propios hijos queman lo que sus abuelos construyeron con tanto sacrificio y tanta sangre? La respuesta, como veremos, no está tan lejos de nosotros como quisiéramos creer. ¿Puedes imaginar construir la ciudad más grande del mundo y luego desaparecer sin dejar tu nombre? No una placa olvidada en un sótano, no un manuscrito destruido por el tiempo, sino una ausencia total, absoluta, como si los fundadores de Teotihuacán hubieran decidido conscientemente borrarse del mapa de la historia. Cuando los aztecas llegaron al altiplano central de México en los siglos XIII y XIV después de Cristo, encontraron las ruinas de Teotihuacán ya abandonadas desde hacía varios siglos, cubiertas por la vegetación, silenciosas bajo el cielo seco del Valle de México. Los aztecas, que eran un pueblo profundamente religioso con una cosmología elaborada, se quedaron sin palabras ante lo que vieron. Pirámides tan grandes que parecían montañas artificiales, avenidas de kilómetros de largo trazadas con una precisión que sus propios ingenieros admiraron, murales de colores que todavía resistían el paso del tiempo en algunos muros protegidos. Todo eso sin dueño, sin nadie que reclamara haberlo construido, sin una sola inscripción que dijera: aquí vivimos nosotros, aquí mandamos nosotros, este es nuestro legado. Los aztecas, enfrentados a esa grandeza inexplicable, hicieron lo que hacen los pueblos cuando se encuentran con algo que supera su comprensión. Convirtieron el lugar en mito. Le dieron el nombre de Teotihuacán, una palabra en náhuatl que se traduce aproximadamente como el lugar donde los hombres se convierten en dioses, o el lugar donde fueron creados los dioses, dependiendo de la interpretación. Para ellos, ese lugar no podía haber sido construido por seres humanos ordinarios. Tenía que ser obra de gigantes, de seres divinos, de una raza anterior a la humanidad actual que había tenido poderes que los hombres normales jamás podrían igualar. Esta romantización azteca es comprensible, pero oscureció durante siglos la comprensión real de lo que Teotihuacán había sido. Porque Teotihuacán fue construida por seres humanos extraordinariamente organizados, creativos y capaces, pero humanos al fin. El problema es que no sabemos quiénes eran esos humanos. Hasta el día de hoy, después de más de 100 años de excavaciones sistemáticas, la identidad étnica y lingüística de los fundadores de Teotihuacán sigue siendo uno de los misterios más frustrantes de la arqueología americana. Lo que sí sabemos es cuándo comenzó todo. Las evidencias arqueológicas sugieren que el área de Teotihuacán comenzó a poblarse de manera significativa alrededor del año 200 a.C., probablemente como consecuencia de la erupción del volcán Xitle, que destruyó Cuicuilco, la ciudad más importante de la región en ese momento, y desplazó a su población hacia el norte del Valle de México. Esa migración forzada pudo haber sido el detonador que convirtió un asentamiento menor en una metrópolis en expansión. En apenas 2 o 3 siglos, Teotihuacán pasó de ser un pueblo más entre varios a convertirse en la ciudad dominante de toda Mesoamérica. Y lo hizo con una velocidad y una escala de planificación que siguen resultando difíciles de explicar. La ciudad no creció de manera orgánica, como crecen la mayoría de las ciudades antiguas, acumulando calles y edificios sin un plan general visible.
Teotihuacán fue diseñada. Alguien, en algún momento de sus primeros siglos de existencia, tomó la decisión de reorganizar completamente el espacio urbano siguiendo un eje astronómico, un plano cartesiano trazado con referencia al movimiento del Sol y de las Pléyades, que orientó para siempre el crecimiento de la ciudad. La calzada de los Muertos, el gran eje norte-sur de la ciudad que los aztecas llamaron así, porque pensaron que los montículos a sus lados eran tumbas, tiene aproximadamente 4 kilómetros de largo y 40 metros de ancho, y está flanqueada por plataformas, templos y complejos que se suceden con una regularidad casi musical. A lo largo de esta avenida se organizaba la vida religiosa, política y ceremonial de la ciudad. En su extremo norte se alza la Pirámide de la Luna, cuya base mide 150 metros por 120 metros y cuya altura supera los 43 metros. A mitad del recorrido, ligeramente desviada del eje central, se encuentra la Pirámide del Sol, con una base de 228 metros por 223 metros y una altura de 63 metros, lo que la convierte en la tercera pirámide más grande del mundo por volumen, detrás solamente de las grandes pirámides de Giza y la Gran Pirámide de Cholula. Estos números son impresionantes por sí solos, pero lo que más asombra a los ingenieros modernos no es el tamaño, sino la precisión. La Pirámide del Sol fue construida directamente sobre un sistema de cuevas naturales con forma de trébol de 4 hojas, cuevas que la cultura local consideraba sagradas como entradas al inframundo. Esa alineación no fue una coincidencia. Fue una decisión arquitectónica que implicó conocer el terreno, respetar la cosmología local y construir encima de ella, literalmente, una montaña artificial que dialogaba con el mundo subterráneo y con el cielo al mismo tiempo. Y todo esto fue hecho por personas cuyo nombre no conocemos, cuya lengua no podemos reconstruir con certeza, cuyo sistema de escritura, si es que lo tuvieron en una forma compleja, no ha sobrevivido o todavía no hemos aprendido a leer. Teotihuacán es la ciudad más grande de su época en el mundo occidental, y sus creadores son, todavía hoy, unos perfectos desconocidos. En el año 2004, un equipo de arqueólogos realizó uno de los descubrimientos más perturbadores en la historia de las excavaciones de Teotihuacán. En los cimientos del lado este de la Pirámide de la Luna, enterrados bajo toneladas de tierra compactada y relleno de construcción, encontraron los restos de 16 individuos dispuestos en una posición ritual específica, muchos de ellos con las manos atadas detrás de la espalda, acompañados por ofrendas de obsidiana, conchas marinas, figurillas de pizarra verde y los esqueletos de varios animales considerados sagrados: pumas, águilas y serpientes de cascabel. No era la primera vez que aparecían cuerpos bajo las estructuras de Teotihuacán. Desde las primeras excavaciones modernas, los arqueólogos habían encontrado evidencias de entierros rituales en los cimientos de los grandes edificios. Pero la acumulación de hallazgos a lo largo de décadas fue dibujando un cuadro que resultaba imposible de ignorar. Teotihuacán había sido construida, al menos en parte, sobre un sistema de sacrificio humano que servía como fundamento literal y simbólico del poder de su clase gobernante. Los análisis de isótopos de estroncio y oxígeno realizados sobre los restos óseos de muchas de estas víctimas han revelado algo aún más revelador. Una parte significativa de ellas no era originaria de Teotihuacán. Las proporciones isotópicas en sus huesos, que reflejan la composición química del agua y los alimentos consumidos durante la infancia, corresponden a regiones lejanas, algunas a cientos de kilómetros de distancia, en zonas costeras del Golfo, en tierras mayas del sur, en regiones de Oaxaca. Esto sugiere que estas personas llegaron a Teotihuacán desde muy lejos, ya sea como prisioneros de guerra traídos por la fuerza, ya sea como tributarios enviados por comunidades subordinadas, o incluso como sacrificios voluntarios en el contexto de rituales que consideraban esa muerte como un honor o una necesidad cosmológica. La dimensión religiosa de estos sacrificios no debe reducirse a una simple brutalidad institucional, aunque esa dimensión también existe. En la cosmología mesoamericana, el sacrificio humano era parte de un contrato fundamental entre los humanos y las fuerzas que mantenían el universo en funcionamiento. Los dioses habían sacrificado su propia sangre para crear el sol y la luna,
según varios mitos de origen mesoamericanos, y los humanos tenían la obligación de devolver esa deuda de manera periódica y ritual. Teotihuacán, como ciudad-templo, era el escenario donde ese contrato se renovaba de la manera más solemne posible, y sus gobernantes eran los intermediarios autorizados para realizar esa renovación. Pero había otro lado de ese sistema que era mucho más terrenal y mucho más conveniente para quienes detentaban el poder. Los sacrificios, especialmente cuando involucraban a prisioneros de guerra o a individuos de comunidades externas, servían también como herramienta de control político y como demostración de poder ante la propia población. Cada sacrificio era un mensaje, dirigido tanto a los dioses como a los ciudadanos. Aquí está quien manda. Aquí está quien tiene el acceso exclusivo a la voluntad divina. Aquí está quien decide quién vive y quién muere. La clase sacerdotal y gobernante de Teotihuacán controlaba no solo el acceso ritual a los dioses, sino la distribución de recursos materiales absolutamente esenciales para la vida cotidiana. El agua, en el semiárido altiplano mexicano, era un recurso estratégico de primer orden, y los sistemas de canales y almacenamiento hídrico de Teotihuacán estaban bajo el control centralizado de la élite. El acceso a los mercados, que en Teotihuacán alcanzaron una complejidad y una escala sin precedentes en Mesoamérica, era regulado y mediado por estructuras administrativas vinculadas al poder central. Los talleres de obsidiana, de cerámica, de trabajo en piedra verde y en concha, que producían los bienes de mayor valor del comercio regional, estaban organizados en barrios especializados, cuya producción era supervisada y orientada desde arriba. Este sistema funcionó durante siglos con una eficiencia notable. La ciudad creció, prosperó, atrajo migrantes de toda Mesoamérica, incluyendo comunidades enteras de origen zapoteca y maya que establecieron sus propios barrios residenciales dentro del perímetro urbano, una pluralidad cultural sin precedentes en el mundo americano antiguo. Pero el mismo sistema que generó esa prosperidad contenía en su interior las semillas de una contradicción irresoluble. Cuanto más crecía la ciudad, más difícil se hacía mantener el equilibrio entre las demandas de la élite y las necesidades del pueblo que sostenía todo con su trabajo. Aquí hay algo que quizás no esperabas. En toda la historia del arte y la arquitectura de Teotihuacán, en los miles de murales, figurillas, vasos cerámicos y relieves de piedra que han sobrevivido a lo largo de siglos, no hay ni una sola representación clara y verificable de un gobernante individual. 0. En una ciudad de 100.000 habitantes que existió por más de 600 años. Compara esto con lo que encontramos en las civilizaciones vecinas. Los mayas cubrían sus estelas y sus palacios con retratos de sus reyes, con inscripciones que registraban meticulosamente sus nombres, sus linajes, sus conquistas y sus fechas de nacimiento y muerte. Los aztecas, siglos después, construirían monumentos a la gloria personal de sus Huey Tlatoani. Incluso las pequeñas ciudades-estado del preclásico mesoamericano tenían sus figuras de autoridad representadas en el arte público. Pero Teotihuacán, la ciudad más grande y poderosa de todas, parece haber existido sin un rostro reconocible en el centro de su poder. Este hecho ha generado décadas de debate académico sobre la naturaleza real del gobierno teotihuacano. Las interpretaciones más tradicionales, propuestas en las décadas de 1950 y 1960, tendían a ver Teotihuacán como una teocracia pura, es decir, un estado gobernado directamente en nombre de los dioses, donde el poder residía en una clase sacerdotal colectiva y no en un individuo específico. Bajo esta lectura, la ausencia de retratos de gobernantes no era una anomalía, sino una expresión coherente de una ideología política que consideraba sacrílego o innecesario elevar a un individuo por encima del sistema divino que lo sustentaba. Las investigaciones más recientes han matizado esa imagen, pero no la han desmentido del todo. Algunos arqueólogos, como Saburo Sugiyama y Rubén Cabrera, que excavaron extensamente la pirámide de la Luna y la pirámide de la Serpiente Emplumada, han argumentado que ciertos entierros encontrados bajo estos monumentos podrían corresponder a gobernantes individuales enterrados con todo su poder simbólico, lo que implicaría que sí existía una jefatura personal, pero que por razones que no entendemos del todo,
la representación pública de esa jefatura seguía normas radicalmente distintas a las del resto de Mesoamérica. Otros investigadores, entre ellos David Carballo de la Universidad de Boston, han propuesto una interpretación más matizada todavía. Que Teotihuacán funcionó durante sus siglos de mayor esplendor bajo un sistema de gobierno corporativo o colectivo, donde el poder estaba distribuido entre varias facciones de élite, clanes, linajes o gremios sacerdotales que se controlaban mutuamente mediante un equilibrio de fuerzas, sin que ninguno de ellos pudiera consolidar una hegemonía personal y duradera. Este modelo explicaría tanto la ausencia de figuras regias individuales como la extraordinaria estabilidad que la ciudad demostró durante siglos, porque ningún gobernante único podía tomar decisiones arbitrarias sin el consenso de los demás grupos de poder. Si este modelo es correcto, Teotihuacán habría sido algo verdaderamente excepcional en el mundo antiguo. Una megaciudad gobernada sin un rey visible, sostenida por una estructura de poder distribuida que, durante su período de mayor funcionamiento, fue capaz de organizar la construcción de monumentos colosales, administrar una economía de escala continental y mantener el orden social en una población que superaba a la de la mayoría de las ciudades europeas contemporáneas. Pero toda estructura de poder tiene sus límites, y el sistema teotihuacano no fue la excepción. El modelo corporativo o colectivo, que pudo haber funcionado bien durante los siglos de crecimiento y abundancia, comenzó a mostrar sus grietas cuando llegaron las primeras crisis, cuando los recursos escasearon, cuando la presión demográfica aumentó, cuando el clima cambió y las cosechas fallaron. La pregunta de quién tenía la autoridad final para tomar decisiones cruciales no tenía una respuesta clara. Y en ese vacío de liderazgo decisivo, las tensiones que durante siglos habían permanecido contenidas comenzaron a encontrar salida de maneras cada vez más violentas. Antes de continuar con lo que pasó después, si estás disfrutando de esta historia tanto como nosotros disfrutamos investigándola y contándola, te pedimos que le des like a este video ahora mismo, porque esa pequeña acción nos ayuda enormemente a que más personas puedan encontrar este contenido y sumarse a esta comunidad de personas que aman la historia de verdad. El sistema sin rey de Teotihuacán fue, en cierta medida, su mayor orgullo. Pero también fue, como veremos, la condición que hizo posible su caída. Entre los años 400 y 550 después de Cristo, algo comenzó a cambiar en Teotihuacán de una manera que los arqueólogos pueden leer con claridad en los estratos del suelo y en los huesos de sus habitantes. Aunque los propios teotihuacanos que vivieron ese período probablemente no habrían podido nombrar lo que estaba ocurriendo con la claridad con que nosotros lo vemos hoy desde la distancia del tiempo. Los primeros signos llegaron desde el cielo y desde la tierra. Las investigaciones paleoambientales realizadas en los sedimentos del lago de Teotihuacán y en los núcleos de depósitos de turba de la región del Valle de México han mostrado que entre los siglos IV y VI después de Cristo, el clima del altiplano central mexicano experimentó una serie de fluctuaciones significativas, incluyendo períodos de sequía más prolongada y temperaturas más bajas, ambas tendencias desfavorables para la agricultura de temporal que sustentaba a la mayor parte de la población urbana. Las cosechas de maíz, frijol y calabaza, los tres pilares de la alimentación mesoamericana, son extremadamente vulnerables a variaciones en la cantidad y distribución de las lluvias, y una sucesión de años malos podía traducirse rápidamente en escasez, hambre y la erosión de la confianza popular en un sistema de gobierno que basaba buena parte de su legitimidad en su supuesta capacidad para mediar con las fuerzas sobrenaturales que controlaban el clima y la fertilidad. Los estudios osteológicos, es decir, los análisis de los esqueletos de personas que vivieron en Teotihuacán durante este periodo de transición, han revelado señales alarmantes de deterioro nutricional en amplios sectores de la población. Se han encontrado evidencias de líneas de Harris en los huesos largos, marcadores de períodos de malnutrición durante el crecimiento, así como señales de enfermedades relacionadas con deficiencias dietéticas, en porcentajes notablemente más altos en los esqueletos de los barrios populares que en los de las zonas asociadas a la élite. En otras palabras, el deterioro de las condiciones de vida no afectaba a todos por igual. Mientras la población general sufría las consecuencias del cambio climático y la escasez,
La élite seguía teniendo acceso privilegiado a los mejores alimentos. Al mismo tiempo, las excavaciones en los complejos residenciales de la élite de este período muestran algo que contrasta dolorosamente con el sufrimiento de los barrios populares. Un aumento visible en el lujo, en la riqueza material depositada en los entierros, en la complejidad y el costo de los rituales realizados en los palacios. Mientras el pueblo apretaba el cinturón, los grandes se hacían más grandes. Es un patrón que los historiadores reconocen en múltiples civilizaciones a lo largo de la historia, pero que en el contexto específico de Teotihuacán adquiere una dimensión especialmente cargada, porque en esa ciudad, como hemos visto, la legitimidad del poder descansaba explícitamente en la promesa de mantener el orden cósmico y garantizar el bienestar colectivo. Otro factor que las excavaciones han sacado a la luz es la presión que comenzaron a ejercer grupos externos sobre la esfera de influencia de Teotihuacán. La ciudad había construido durante siglos una red de relaciones con otras comunidades mesoamericanas que combinaba el comercio, la diplomacia y la intimidación en proporciones variables. Esa red, conocida por los especialistas como el Sistema de Interacción Teotihuacano, comenzó a mostrar señales de tensión a partir del siglo V. Ciudades que habían sido aliadas o tributarias comenzaron a desarrollar sus propias tradiciones artísticas independientes, a fortalecer sus propias élites locales, a buscar su propio espacio en el tablero político regional. El famoso episodio del año 378 después de Cristo, cuando un personaje conocido en los textos mayas como Sillaj Kak llegó a Tikal con una fuerza armada vinculada a Teotihuacán y reorganizó violentamente el gobierno de esa ciudad maya, fue probablemente tanto una muestra de poderío como un síntoma de las dificultades que la capital estaba teniendo para mantener su hegemonía sin recurrir a la fuerza directa. En el interior de la propia ciudad, la demografía también estaba cambiando de maneras que pondrían a prueba las estructuras de gobernanza existentes. Teotihuacán había sido, durante su apogeo, una ciudad cosmopolita y abierta que recibía e integraba a migrantes de múltiples orígenes étnicos. Pero en los siglos de declive, esa apertura comenzó a cerrarse, y los barrios de extranjeros que habían sido parte integral de la vida urbana empezaron a vaciarse, ya sea porque sus habitantes regresaron a sus regiones de origen, ya sea porque las condiciones en la ciudad ya no los atraían como antes. Esa pérdida de diversidad y de dinamismo migratorio era en sí misma un síntoma de que algo fundamental había cambiado en la percepción que el mundo exterior tenía de Teotihuacán como destino de oportunidad. Pero quizás el signo más claro de la crisis inminente no estaba en los huesos, ni en los sedimentos, ni en los registros de las excavaciones, sino en la naturaleza misma del poder que la élite ejercía sobre la población. Los investigadores que han estudiado los patrones de construcción de los últimos siglos de Teotihuacán han notado que los grandes proyectos de obra pública, aquellos que en los siglos anteriores habían demostrado la capacidad del sistema para movilizar el trabajo colectivo hacia metas compartidas, se fueron haciendo más escasos y más orientados al beneficio exclusivo de la clase gobernante. El mantenimiento de los sistemas de canales que garantizaban el agua a los barrios populares comenzó a ser descuidado. Los mercados, que habían sido el corazón económico y social de la ciudad, fueron gradualmente perdiendo su dinamismo. La ciudad que había nacido de la capacidad de su pueblo para construir juntos algo grandioso estaba perdiendo, lentamente, esa capacidad de hacer juntos. Cuando los últimos meses del siglo VI y los primeros del siglo VII llegaron, Teotihuacán era todavía una ciudad inmensa y visualmente imponente. Una ciudad cuyas pirámides seguían dominando el horizonte del altiplano y cuya sola presencia seguía inspirando respeto y temor en los visitantes que llegaban desde lejos. Pero por dentro, en los barrios donde vivía la gente real, en los mercados donde los precios de los alimentos básicos fluctuaban con una volatilidad que ninguna generación anterior había experimentado, en los espacios donde los ciudadanos comunes se reunían a hablar en voz baja de lo que estaba pasando, la ciudad estaba lista para explotar. Solo faltaba la chispa. Y esa chispa, como veremos en el próximo bloque de capítulos, no tardó en llegar desde el lugar más inesperado. Los forenses no trabajan solo con cadáveres, a veces trabajan con ciudades enteras,
Y cuando los arqueólogos aplicaron al sitio de Teotihuacán las mismas técnicas de análisis que un investigador criminal aplicaría a la escena de un crimen, lo que encontraron fue tan preciso, tan elocuente y tan condenatorio que resultó imposible seguir sosteniendo la versión de que la ciudad había caído por causas naturales o por una invasión externa difusa. El fuego que destruyó el corazón de Teotihuacán fue planeado. Fue ejecutado con conocimiento detallado de la ciudad y fue llevado a cabo por personas que sabían exactamente qué querían destruir y qué querían dejar en pie. El análisis sistemático de los patrones de quema en los edificios centrales de la ciudad, publicado en trabajos de arqueólogos como Linda Manzanilla de la Universidad Nacional Autónoma de México, uno de los nombres más importantes en el estudio del colapso teotihuacano, reveló una serie de características que solo pueden explicarse a través de la acción deliberada y coordinada de un grupo numeroso de personas con acceso al interior de los complejos más restringidos de la ciudad. En primer lugar, los focos de incendio eran múltiples y simultáneos, o al menos muy cercanos en el tiempo, distribuidos a lo largo de varios kilómetros de la Calzada de los Muertos, lo que descarta la posibilidad de que el fuego se hubiera propagado de manera espontánea desde un único punto de origen. En segundo lugar, la intensidad de la quema era desproporcionadamente alta en los espacios interiores de los palacios y los templos, precisamente donde se almacenaban los objetos sagrados, los registros administrativos, las reservas de bienes de lujo y los símbolos del poder político y religioso. En tercer lugar, y quizás lo más revelador de todo, no hay evidencia de ningún intento de extinguir el fuego una vez iniciado, lo que significa que quienes habitualmente tenían la responsabilidad de proteger esos edificios o no estaban presentes, o estaban del lado de quienes prendieron las llamas. El palacio de Quetzalpapalotl, cuyo nombre hace referencia al quetzal y la mariposa, dos de los seres más sagrados en la iconografía teotihuacana, era probablemente el complejo residencial y ceremonial más importante de toda la ciudad. Un lugar donde la élite vivía rodeada de columnas decoradas con relieves de obsidiana pulida, murales de colores brillantes que representaban figuras divinas y animales míticos, y patios interiores diseñados para capturar la lluvia y la luz del sol de maneras calculadas con precisión astronómica. Ese palacio fue reducido a escombros calcinados con una minuciosidad que habla de una furia acumulada durante mucho tiempo, de un resentimiento que no se conformaba con expulsar a los ocupantes, sino que necesitaba borrar los símbolos mismos de su existencia. Lo mismo ocurrió con el Palacio de los Jaguares, con el Templo de la Serpiente Emplumada, que ya había sido parcialmente dañado en un episodio anterior de violencia que algunos investigadores interpretan como una señal precursora de la revuelta final, y con docenas de estructuras menores que servían como centros administrativos, almacenes de tributo o residencias de funcionarios de rango medio vinculados al sistema de poder central. La reconstrucción del evento que los especialistas han podido hacer a partir de todas estas evidencias sugiere una operación de magnitud formidable. No estamos hablando de un grupo pequeño de agitadores que en un momento de arrebato arrojaron antorchas a un palacio. Estamos hablando de una acción que requirió la participación activa o la complicidad pasiva de miles de personas, de una coordinación que debió haberse planeado durante semanas o meses, de un nivel de organización social que solo es posible cuando existe una causa compartida lo suficientemente poderosa para superar el miedo, la costumbre y la fuerza del hábito que normalmente mantienen a la gente dentro del orden establecido, por injusto que ese orden sea. Y en medio de toda esa violencia dirigida con tanta precisión quirúrgica contra los símbolos del poder, las viviendas de los barrios populares permanecieron en pie. Las ollitas de barro de las cocinas domésticas, las figurillas de terracota que las familias mantenían en sus altares privados, los patios comunitarios donde los vecinos se reunían al caer la tarde, todo eso sobrevivió al fuego. El mensaje que ese contraste transmite a través de los siglos es absolutamente inequívoco. No queremos destruir nuestra ciudad. Queremos destruir a quienes se la apropiaron. Cuando un crimen es demasiado grande para tener un solo culpable, la pregunta de la autoría se vuelve tan compleja como fascinante. El incendio de Teotihuacán no fue cometido por una persona ni por un pequeño grupo de conspiradores. Fue el resultado de una confluencia de fuerzas, tensiones y actores distintos
cuyas motivaciones se solapaban en algunos puntos y divergían en otros. Y desenredar esa madeja es uno de los ejercicios más apasionantes que ofrece la arqueología del colapso. La primera teoría que históricamente se propuso para explicar la destrucción de Teotihuacán fue la de la invasión externa. Durante décadas, los manuales de historia mesoamericana atribuyeron el fin de la ciudad a los chichimecas, un término náhuatl que los aztecas usaban para referirse de manera genérica a los grupos nómadas del norte de México, pueblos que habitaban las tierras áridas del Bajío y la Gran Chichimeca, y que periódicamente ejercían presión sobre las civilizaciones sedentarias del centro. La imagen era convincente en su simplicidad. Bárbaros del norte, atraídos por la riqueza de la gran ciudad, habrían aprovechado un momento de debilidad para saquearla y destruirla, repitiendo el patrón de tantas otras civilizaciones antiguas que cayeron ante la presión de pueblos más rudos y más guerreros. El problema con esta teoría es que la evidencia arqueológica no la sostiene. No hay signos de combate masivo en las calles de Teotihuacán, no hay acumulaciones de cadáveres en posiciones que sugieran una masacre generalizada, no hay el tipo de destrucción indiscriminada que caracteriza a los saqueos militares, donde lo mismo caen los palacios que las casas humildes porque el ejército invasor no hace distinciones sociales. Lo que hay, como hemos visto, es una destrucción selectiva y sofisticada que requería conocimiento íntimo de la ciudad, y ese conocimiento solo lo tenían sus propios habitantes. La segunda teoría, que ganó terreno a partir de los años 90 del siglo XX, con los trabajos de Linda Manzanilla y otros investigadores, propone que el colapso fue esencialmente una revolución interna, un levantamiento popular de los sectores medios y bajos de la ciudad contra la élite gobernante que había abusado de su posición durante demasiado tiempo y frente a demasiadas crisis. Bajo esta lectura, los artesanos, los comerciantes, los agricultores y los trabajadores que habían construido y sostenido la ciudad durante generaciones llegaron en un momento determinado a la conclusión de que el sistema que los gobernaba no tenía ya ninguna capacidad ni ninguna voluntad de responder a sus necesidades y que la única manera de cambiar esa situación era eliminar físicamente los centros desde los que ese sistema operaba. Las evidencias que apoyan esta interpretación son múltiples y convergentes. Los estudios de los conjuntos habitacionales de los barrios populares durante el período inmediatamente anterior al colapso muestran señales de una creciente autonomía y organización interna. Los barrios de artesanos, en particular, parecen haber desarrollado estructuras de toma de decisiones propias, identidades colectivas bien definidas y redes de solidaridad que funcionaban al margen del control central, como si estuvieran construyendo silenciosamente las estructuras organizativas que necesitarían para actuar de manera coordinada cuando llegara el momento. Una tercera posición, más matizada y que probablemente capture mejor la complejidad real del evento, propone que el colapso fue el resultado de una crisis de legitimidad en el interior de la propia élite, una fractura dentro del sistema gobernante que abrió el espacio para que la población general actuara. Bajo este modelo, ciertas facciones de la clase dirigente, tal vez grupos que habían sido desplazados del poder central por otras facciones rivales en las décadas previas al incendio, habrían encontrado en el descontento popular una herramienta útil para sus propios objetivos políticos, facilitando o incluso organizando activamente el levantamiento como medio para eliminar a sus rivales dentro de la élite. Esta dinámica, la de una élite dividida que instrumentaliza a las clases populares para sus propias luchas de poder, es tan antigua como la política misma y tan contemporánea que no necesita mucha explicación adicional. Lo que casi ningún investigador serio defiende hoy es la idea de que Teotihuacán fue destruida puramente desde afuera, sin participación interna masiva y sin la lógica de una crisis social profunda que había venido madurando durante generaciones. La chispa pudo haber venido de muchos lugares distintos, pero el combustible, la furia acumulada, el agotamiento de la paciencia colectiva, ese combustible lo habían estado acumulando los propios ciudadanos de Teotihuacán durante décadas, quizás siglos. Hay una imagen que los arqueólogos encuentran repetida en los barrios de Teotihuacán, que fueron abandonados en los años y décadas posteriores al incendio. Una imagen tan común que casi ha perdido su poder de impactar, pero que merece ser pensada con calma.
ollas de cocina dejadas en el fuego, metates, las piedras de moler maíz, todavía en posición de uso. Herramientas de trabajo apoyadas contra las paredes como si su dueño acabara de salir a buscar algo y fuera a volver en cualquier momento. La vida doméstica de Teotihuacán no fue empacada y ordenada antes de la partida. Fue simplemente dejada atrás, de golpe, como si miles de familias hubieran decidido en un mismo momento que lo que tenían dentro de esas casas ya no valía el peso de cargarlo. Ese abandono abrupto de los objetos cotidianos es uno de los signos más elocuentes del trauma que el colapso representó para la población de Teotihuacán. No estamos hablando de una migración planificada, de una decisión racional tomada en condiciones de calma relativa. Estamos hablando de una diáspora nacida del caos, del miedo y de la desesperación, de decenas de miles de personas que de repente se encontraron viviendo en los escombros de una ciudad que había dejado de funcionar como ciudad y que tenían que decidir, sin mapas y sin certezas, hacia dónde ir. Porque Teotihuacán no murió en un día. Murió lentamente, durante un período que los arqueólogos estiman entre 50 y 150 años, dependiendo del barrio y del estrato social. El incendio de los palacios fue el momento del quiebre, el punto de no retorno, pero la ciudad siguió siendo habitada durante décadas después de ese evento, aunque en condiciones radicalmente distintas y con una población que se reducía de manera constante a medida que las familias iban tomando la decisión, una a una o en grupos, de marcharse. Los estudios de procedencia de la cerámica teotihuacana, encontrada en otros sitios de Mesoamérica, permiten rastrear, con una precisión relativa, hacia dónde fueron esas personas. Algunas de las tradiciones cerámicas y arquitectónicas que aparecen en Xochicalco, en el actual estado de Morelos, en los años posteriores al colapso de Teotihuacán, muestran influencias tan claras de la capital caída que los arqueólogos interpretan esa similitud como evidencia de migración directa de grupos enteros de artesanos teotihuacanos que llevaron consigo sus técnicas, sus estilos y sus tradiciones a una ciudad que estaba en ese momento en pleno ascenso. Lo mismo ocurre con Cacaxtla, en Tlaxcala, con Cholula y con varios sitios del Bajío que experimentaron un crecimiento acelerado precisamente en los siglos inmediatamente posteriores al declive de Teotihuacán. Este patrón de dispersión y recomposición cultural es uno de los fenómenos más fascinantes del colapso. La ciudad murió, pero su pueblo no desapareció, y con ese pueblo viajó una herencia cultural de una riqueza y una complejidad que fue depositada, como semillas, en docenas de comunidades distintas a lo largo de Mesoamérica. Las técnicas de construcción teotihuacanas, la iconografía religiosa centrada en la serpiente emplumada y en Tlaloc, el dios de la lluvia, los sistemas de organización de barrios especializados, las tradiciones cerámicas con sus formas y decoraciones características, todo eso sobrevivió al fuego porque viajó en la memoria y en las manos de las personas que se llevaron consigo lo único que nadie puede quemar, el conocimiento. Pero ese éxodo también tuvo un costo humano enorme que no debe romantizarse. Abandonar la ciudad más grande que se ha conocido, la única ciudad que tu familia y las familias de tus ancestros durante 4 o 5 generaciones han habitado. Dejar atrás los mercados, los templos, las redes de amistades y parentesco, el sentido de pertenencia a algo más grande que uno mismo, todo eso dejó una cicatriz en la psicología colectiva de las comunidades que emigraron de Teotihuacán que podemos intuir, aunque no medir, en el peso con que esas comunidades siguieron cargando la memoria de su ciudad perdida durante los siglos siguientes. Siglos después del incendio, cuando los aztecas peregrinaban por el Valle de México buscando el lugar donde fundar su ciudad, encontraron las ruinas de Teotihuacán y se detuvieron ante ellas con una reverencia que ningún otro lugar en toda Mesoamérica les inspiraba. No sabían quiénes la habían construido. No tenían registros de su historia ni memoria de sus gobernantes. Solo veían la escala sobrehumana de sus pirámides, la perfección geométrica de sus avenidas, el silencio imponente de una grandeza sin nombre, y en ese silencio construyeron un mito que les resultaba imprescindible para legitimar su propio poder. El mito de que esa ciudad había sido el escenario de la creación del sol y la luna,
el lugar donde los dioses se habían sacrificado para poner el cosmos en movimiento, el origen sagrado de todo lo que existía. Ese acto de apropiación mitológica no fue inocente ni accidental. Los aztecas visitaban Teotihuacán de manera regular para realizar ofrendas, extraer objetos del pasado teotihuacano, máscaras, figurillas, vasijas, que luego incorporaban a sus propios rituales como reliquias de un tiempo primordial, y para establecer una continuidad simbólica entre su propio estado imperial y la grandeza de la ciudad que habían encontrado abandonada. Al declararse herederos espirituales de Teotihuacán, los aztecas estaban haciendo algo que los estados poderosos han hecho en todas las culturas y en todos los tiempos: apropiarse de un pasado glorioso para proyectar sobre sí mismos la legitimidad que ese pasado irradiaba. Pero la influencia real de Teotihuacán sobre las civilizaciones que vinieron después no dependía de esa apropiación consciente y política. Esa influencia era mucho más profunda y más difusa. Estaba tejida en el ADN cultural de docenas de pueblos mesoamericanos que habían tenido contacto con la gran ciudad durante sus siglos de apogeo y que habían incorporado elementos de su cosmología, su arte, su arquitectura y su organización social de maneras tan profundas que ya no podían distinguir entre lo que era propiamente suyo y lo que había llegado desde el altiplano central. Los mayas, que en el período clásico temprano, entre los siglos IV y VI después de Cristo, tuvieron contactos intensos y documentados con Teotihuacán, absorbieron elementos del estilo artístico teotihuacano, de sus formas cerámicas y de su iconografía guerrera, que transformaron de maneras fundamentales la cultura maya del período clásico. El famoso talud tablero, el sistema arquitectónico de alternancia entre planos inclinados y verticales, que es la firma visual más reconocible de Teotihuacán, aparece en docenas de sitios mayas del período clásico, desde Tikal en Guatemala hasta Copán en Honduras, como marca de una influencia que viajó cientos y miles de kilómetros desde su punto de origen. Los toltecas, que construyeron en Tula, en el actual estado de Hidalgo, una ciudad que en cierta medida intentó reclamar el manto de grandeza que Teotihuacán había dejado vacante, incorporaron en su iconografía y en su organización urbana elementos tan claramente derivados de la tradición teotihuacana que algunos investigadores han propuesto una continuidad directa de élites o de tradiciones sacerdotales entre ambas ciudades. Y los propios aztecas, más allá del mito de origen que construyeron conscientemente en torno a las ruinas de Teotihuacán, compartían con esa ciudad una serie de elementos cosmológicos y rituales tan específicos, incluyendo el culto a la serpiente emplumada, conocida en náhuatl como Quetzalcóatl, que la continuidad cultural resulta difícil de explicar sin postular una transmisión directa a través de las cadenas de migración y contacto que conectaban el período clásico con el posclásico. Teotihuacán, en este sentido, nunca desapareció del todo. Dejó de ser una ciudad viva, dejó de tener calles por las que caminara su gente, dejó de tener mercados y talleres y palacios habitados, pero su presencia siguió siendo determinante en la configuración del mundo mesoamericano durante siglos. Es como si el incendio no hubiera destruido la ciudad, sino que la hubiera convertido en otra cosa, en una fuerza más difusa y más duradera que cualquier edificio de piedra, en un conjunto de ideas, formas, rituales y memorias que continuaron circulando por Mesoamérica mucho después de que la última familia abandonara el último barrio de la ciudad de los dioses. En el año 2022, un equipo de arqueólogos que trabajaba en el subsuelo del complejo de la Pirámide del Sol encontró, a varios metros de profundidad, una ofrenda que llevaba enterrada más de 1300 años. Una pequeña figurilla de piedra verde representando a un personaje de postura erguida, rodeada por los restos de lo que habían sido objetos de gran valor ritual, todo cuidadosamente depositado en el momento en que la ciudad todavía vivía, en el momento en que alguien quiso dejar enterrada bajo la pirámide más grande del mundo una súplica o una promesa dirigida a fuerzas que ya no respondían. Nadie sabe quién dejó esa ofrenda. Nadie sabe si fue depositada antes del incendio o durante el largo proceso de abandono que siguió. Pero algo en ese gesto silencioso, en esa pequeña figura de piedra dirigida al vacío de siglos,
condensa todo lo que Teotihuacán nos dice sobre la naturaleza humana y sus límites. Lo que el colapso de Teotihuacán nos enseña no es simplemente una lección sobre civilizaciones antiguas que ya no existen. Es un espejo, y los espejos resultan incómodos precisamente cuando lo que muestran se parece demasiado a lo que estamos viviendo en este momento. La desigualdad que fracturó Teotihuacán desde adentro no fue una anomalía de su cultura, ni una consecuencia inevitable de su cosmología. Fue el resultado de un proceso que las ciencias sociales modernas reconocen con precisión. El de una élite que durante los años de bonanza acumuló privilegios y recursos de manera desproporcionada, y que cuando llegaron las crisis, en lugar de redistribuir la carga de manera equitativa, eligió proteger su posición a expensas de los sectores más vulnerables, aumentando su propio lujo mientras reducía la inversión en los bienes públicos que sostenían la vida del pueblo, el agua, los mercados, la infraestructura colectiva. Ese proceso tiene un nombre en la teoría política contemporánea. Se llama captura del Estado por parte de élites extractivas, y es tan antiguo como la primera ciudad que el ser humano construyó y tan presente como los titulares de cualquier periódico de hoy. El gobierno sin rey visible de Teotihuacán, ese sistema corporativo que distribuyó el poder entre múltiples facciones de élite y que durante siglos fue su mayor fortaleza, se convirtió en su peor debilidad en el momento de la crisis, porque ninguna de esas facciones tenía la autoridad ni el incentivo para sacrificar sus propios privilegios en beneficio del sistema que todas ellas parasitaban. Es el problema del prisionero aplicado a escala civilizatoria. Cada actor individual tiene incentivos para comportarse de manera que colectivamente destruye el sistema del que todos dependen, y nadie tiene el poder ni la voluntad de imponer una lógica diferente. El incendio que destruyó los palacios de Teotihuacán fue, en ese sentido, menos una catástrofe que una respuesta. Una respuesta brutal, violenta y destructiva, sin duda, pero también completamente comprensible dentro de la lógica de una población que había agotado todos los canales posibles para hacer llegar su desesperación a quienes tenían el poder de cambiar las cosas y había recibido como única respuesta más extravagancia, más control y más sacrificios pedidos al de abajo para mantener los privilegios del de arriba. Lo que quedó después del fuego no fue solo un montón de ruinas, fue una pregunta. Una pregunta que los teotihuacanos no pudieron responder porque no tenían las herramientas conceptuales ni institucionales para hacerlo, y que nosotros seguimos sin responder satisfactoriamente a pesar de tener toda su historia delante de los ojos. ¿Cómo se construye un sistema de poder que no destruya a quienes lo sostienen? ¿Cómo se evita que una estructura creada para organizar la vida colectiva se convierta en una máquina para extraer riqueza de la mayoría y concentrarla en pocas manos? ¿Qué hace falta para que quienes tienen el poder escuchen a quienes lo mantienen con su trabajo antes de que llegue el momento en que la única forma de ser escuchado sea prender fuego? Teotihuacán no tiene respuestas. Teotihuacán solo tiene cenizas y pirámides, y el silencio de un pueblo que construyó algo grandioso, que lo sostuvo durante siglos y que al final, cuando comprendió que ese algo grandioso había dejado de servirle, eligió borrarlo del mapa antes que seguir siendo su prisionero. Esa decisión es trágica. Es también, de cierta manera, profundamente humana. Si esta historia te hizo pensar, si te dejó algo, una pregunta, una imagen, un detalle que no esperabas encontrar en la historia de una civilización que desapareció hace 1400 años, entonces te pedimos que la compartas con alguien que creas que también merece escucharla y que nos dejes en los comentarios cuál de todos los misterios de Teotihuacán te parece más fascinante. ¿La identidad de sus fundadores? ¿La naturaleza de su gobierno? ¿El incendio final? ¿O lo que nos dice ese incendio sobre el mundo de hoy? Nos vemos en la próxima.